Soy Pablo Menéndez Huerta. Hoy es lunes 17 de mayo de 2010, estoy en Madrid, son las 5:30 de la tarde y voy a leer un fragmento del libro La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Todos los idiomas derivados del latín forman la palabra compasión con el prefijo com y la palabra passio, que significaba originalmente padecimiento. Esta palabra se traduce a otros idiomas, como por ejemplo al checo, al polaco, al alemán, al sueco, mediante un sustantivo compuesto de un prefijo del mismo significado, seguido de la palabra sentimiento. En checo, soucit, en polaco, spolkruci, en alemán, mitgefühl y en sueco, medkänsla. En los idiomas derivados del latín, la palabra compasión significa no podemos mirar impertérritos el sufrimiento del otro, o participamos de los sentimientos de aquel que sufre. En otra palabra, en la francesa pitié, en la inglesa pity, en la italiana pietà, que tiene aproximadamente el mismo significado, se nota incluso una cierta indulgencia hacia aquel que sufre. Así, avoir de la pitié pour une femme significa que nuestra situación es mejor que la de la mujer, que nos inclinamos hacia ella, que nos rebajamos. Este es el motivo por el cual la palabra compasión o piedad produce desconfianza. Parece que se refiere a un sentimiento malo, secundario, que no tiene mucho que ver con el amor. Querer a alguien por compasión significa no quererlo de verdad. En los idiomas que no forman la palabra compasión a partir de la raíz padecimiento, passio, sino del sustantivo sentimiento, estas palabras se utilizan aproximadamente en el mismo sentido. Sin embargo, es imposible afirmar que se refieran a un sentimiento secundario o malo. El secreto poder de su etimología ilumina la palabra con otra luz y le da un significado más amplio. Tener compasión significa saber vivir con otro su desgracia, pero también sentir con él cualquier otro sentimiento: alegría, angustia, felicidad, dolor. Esta compasión, en el sentido de spolkruci, de mitgefühl o de medkänsla, significa también la máxima capacidad de imaginación sensible, el arte de la telepatía sensible. Es, en la jerarquía de los sentimientos, el sentimiento más elevado. Cuando Teresa soñó que se clavaba agujas entre las uñas, reveló así que había espiado en los cajones de Tomás. Si se lo hubiera hecho alguna otra mujer, no hubiera vuelto a hablar con ella en la vida. Teresa lo sabía y por eso le dijo: «Entonces échame». Pero no solo no la echó, sino que le cogió la mano y le besó las yemas de los dedos, porque en ese momento él mismo sentía el dolor debajo de las uñas de ella, como si los nervios de sus dedos condujeran directamente a la corteza cerebral de él. Un hombre que no goce del diabólico regalo denominado compasión no puede hacer otra cosa que condenar lo que hizo Teresa, porque la vida privada del otro es sagrada y los cajones que contienen su correspondencia íntima no se abren. Pero como la compasión se había convertido en el sino o la maldición de Tomás, le pareció que había sido él mismo quien había estado arrodillado ante el cajón abierto del escritorio, sin poder separar los ojos de las frases que había escrito Sabina. Comprendía a Teresa y no solo era incapaz de enfadarse con ella, sino que la quería aún más.